sí es izquierdo. Sí, sí es izquierdo. Aquí está el nacimiento. Viene de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Si alguien les pregunta qué hueso es este, derecho o izquierdo, ustedes tienen que estar seguros. En el momento que ustedes no están seguros, pierden su oportunidad de responder. Y no, aquí no está la exportadora supraorbitaria, doctores. Esta es la exportadora supraorbitaria. Esta de aquí, esta hendidura pequeña que tenemos acá. Si no podían agarrar esto, podían venir en este y buscar la exportadora supraorbitaria. Estas son exportadoras. Caras laterales o carillas laterales. ¿Cómo se llama esta? Esto. Cresta lateral del frontal. Apófisis orbitaria externa. Apófisis orbitaria interna. Agujero ciego. Fácil el examen. ¿Por qué le voy a decir que es fácil? Porque ya vamos a avanzar este huesito. Y se van a dar cuenta que mucho contenido. Si ya agarraron su libro de forma digital o física y lo leyeron, es mucho contenido. Imagínense cuando lleguemos a temporal. El hueso esfenoide, doctores, para su estudio anatómico, es una estructura que se encuentra en la parte central e inferior de la base del cráneo. Exactamente aquí, central e inferior. Es un hueso que es clave para la formación de la base del cráneo, ya que une la parte posterior con la parte anterior. ¿De acuerdo? Une. Eso quiere decir que se va a articular por delante con el hueso frontal, parte del hueso cigomático, parte del hueso lacrimal, etmoides. Por detrás se va a articular ¿con quién? Con el occipital. ¿Mediante qué? Mediante su apófisis basilar. Entonces, en la anatomía descriptiva, para su estudio, tenemos que esto está formado por, según algunos autores, 3 porciones y algunos otros autores difieren y dicen que son 4 porciones. Si nosotros lo dividimos en 4 porciones, quiere decir que tiene un cuerpo, unas alas menores, unas alas mayores y unas apófisis pterigoides. Si nosotros decimos 3, tiene alas, cuerpo y apófisis pterigoide. Dentro de alas vamos a tener alas menores y alas mayores. El cuerpo, doctores, de esta estructura anatómica tiene forma, según los autores, cúbica. Cuando decimos que algo tiene forma cúbica, automáticamente en nuestro cerebro nos imaginamos un dado, ¿no? Porque el dado es un cubo o un cubo Rubik. Y si nosotros vemos ese cubo Rubik, vamos a decir, tiene 6 caras. Por eso el dado tiene números del 1 al 6. Cada cara es un número, ¿eh? Entonces va a tener 6 caras el cuerpo. Una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior y caras laterales. Donde en cada cara va a haber una estructura que se asienta, se aloja o se inserta o se articula. Si hablamos de la cara anterior, que en este caso está rota, ¿sí? Por eso ustedes van a hacer su otro hueso. La próxima semana ya tienen que venir a cortar cabeza. Creo que el de allá es el que nos dejaron para que... ¿O no? No está ahí, ¿no? Está sin cabeza ese. Voy a decirlo hoy día mismo que lo traigan para que vengan hoy día mismo. Van a cortar una cabeza y me van a hacer un cráneo así, me van a sacar hueso por hueso para que ustedes den su examen parcial. En la cara anterior ya es cóncava, convexa ligeramente de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, y se va a encontrar junto con la parte inferior una cresta que se llama cresta esfenoidal, que es donde se articula un hueso que se llama el hueso Bommel, que se encontraría a este nivel. Aquí está roto. ¿Por qué está roto? Porque este hueso fue diseñado para mostrar estas cavidades aéreas que se encuentran dentro del cuerpo del esfenoide. Estas cavidades que ustedes ven aquí vacías, aéreas, se llaman senos esfenoidales y tienen una función. Por aquí pasa paquete venoso,
de drenaje de lo que es la cabeza y la cara. Y es muy importante entender que estos senos esfenoidales, ¿de acuerdo?, tienen esa función. Aparte de que como son cavidades abiertas, tienen función también de senos paranasales, que son ayudar a la acústica vocal, como lo hacía el seno frontal. Estos son los senos esfenoidales, ¿sí? En la cara inferior vamos a encontrar también la cresta esfenoidal, que vendría a ser esto, su vestigio de la cresta esfenoidal articulada. Esta es parte de la articulación bomeriana, esfenobomeriana. Esto de aquí, parte del hueso Bomer, por eso se ve aquí una separación en forma de bisel. Aquí abajito, detrás de este hueso, se encuentra una crestita que es la cresta esfenoidal. Dentro de la cara posterior vamos a ver que es semi-esponjosa o tiene tejido óseo esponjoso. Vemos aquí, parece esponja, ¿no ves? Pero es una esponja sólida. Fíjense. ¿Sí? Sí. Esto se da, ¿por qué? Porque se une la apófisis basilar del occipital con la cara posterior del esfenoide. Y producen esta articulación. Fíjense que no se ve absolutamente que haya una unión, ¿no? Se ve como si fuera uno solo. Fíjense. Se ve como si fuera uno solo. Sí. No hay nada que pareciera que lo una. ¿Sí? Pero esta es la unión occipito-esfenoidal mediante la apófisis basilar del occipital. Dentro de la cara superior y las caras laterales vamos a tener que se insertan, ya, o nacen, mejor dicho, de ahí. Primero, las alas y la apófisis pterigoide. La apófisis pterigoide nace tanto de la cara medial o lateral como de la cara inferior, mientras que las alas mayores nacen netamente de la cara lateral y las alas menores nacen tanto de la cara superior como de la cara medial. Enseguida vamos a ver bien eso en profundidad. Bien, la cara superior la dejé para el final porque es la que tiene más estructuras o tiene más estructuras para mirar. Primero nos ubicamos de atrás hacia adelante. Vamos a encontrar esta hendidura, que aquí está con plastilina celeste. Fíjense, esta, ¿la ven? ¿Ven esta hendidura? ¿Ven esta hendidura? Todo este hueco, ¿lo ven? ¿Lo ven? Esta se llama hendidura esfenoidal, mejor dicho, silla turca. ¿Sí? Esta hendidura o esta depresión se llama silla turca. Se llama así porque se parece a la composición de una silla turca. ¿Sí? Los que usan los turcos para subirse a los camellos y a los caballos. Ahora bien, aquí en esta silla turca, doctores, se va a insertar o se va a alojar o se va a sentar una glándula llamada hipófisis o también pituitaria. Esta glándula hipófisis es la glándula madre de todas las glándulas endocrinas en el cuerpo, encargada de las funciones metabólicas del cuerpo, como la ayuda a la formación de hormonas de crecimiento, prolactina, hormonas folículo estimulante, hormonas tiroideas, etcétera, etcétera. Esta glándula que se asienta a este nivel. Por delante de esta glándula va a ver que va a ir subiendo hacia arriba y hacia adelante. Y vamos a encontrar que aquí está tapado con plastilina, pero a este lado se ve como un pequeño canalcito. Este canalcito. Fíjense, al lado de la plastilina, a este lado se ve como una pequeña depresión, un pequeño canal. Ahí. Que viene de un lado a otro. ¿Lo ven? Este se llama canal óptico. Y es muy importante porque aquí se asienta el quiasma óptico. ¿Qué es el quiasma óptico, doctores? Nuestros ojos, que esta es la parte del fondo de nuestros ojos, de la cavidad orbitaria, fíjense, esta es la parte honda, ¿no ves? El fondo. ¿Sí? Por aquí, doctores, y hacia arriba va a pasar el nervio óptico. Ahí está, el agujero óptico es ese. Es otra estructura que se encuentra por delante del canal óptico, es el agujero óptico, fíjense. Ahora, este agujero no pasa recto, fíjense. No viene recto, sino que viene inclinado. ¿Por qué? Porque se va a chocar con el nervio óptico del lado opuesto y va a formar una X, un entrecruzamiento.
donde las fibras nerviosas del lado derecho van a ir hacia el lado izquierdo y las del lado izquierdo van a ir hacia el lado derecho. A ese entrecruzamiento, a esa X que se forma, se la llama quiasma óptico. ¿De acuerdo? A esa X que se forma se llama quiasma óptico. Y esta quiasma óptico se asienta por delante de la glándula hipófisis en el canal óptico, que es este, el canal óptico, que es el que les mostré. Está por detrás del agujero óptico. Aquí. Ahora, sabiendo estas cosas de anatomía, ¿de acuerdo? Si yo tengo un paciente en mi consultorio, o ustedes están con la boca abierta a un paciente así, y el paciente le dice, doctor, veo borroso, me duele mucho la cabeza y veo borroso hace mucho, no sabe algo, no sabe dónde puedo ir. Por anatomía yo sé que aquí hay una estructura que se llama nervio óptico, porque está pasando por aquí. Y atrás de ese nervio va a haber una estructura llamada hipófisis. Esta estructura puede estar hipertrofiada, o sea, crecida, aumentada de tamaño, o puede haber un tumor aquí, que es común, una masa tumoral, que pueda estar comprimiendo por delante. ¿Qué va a comprimir? Nervio óptico. Lo que va a producir falta de visión, visión borrosa, nublamiento de la visión. No quiere decir que siempre todo lo que sea falta de visión quiera hacer o tenga que ser un tumor en la hipófisis, sino que también se relaciona. Gracias a qué sabemos esta relación, a la anatomía, porque estas dos estructuras están juntas. Luego hacia adelante hemos dicho que tenemos el agujero óptico. El nervio óptico, doctores, para los que no sepan, se llama también segundo par craneal. Ya vimos el primero en la anterior clase, ¿se acuerda? ¿Cómo se llamaba el primer par craneal que les mostré? ¿Alguien sabe? El que le dije que se encontraba aquí. ¿Quién se acuerda? Nervio olfatorio. Ese es el primer par craneal. Entonces hoy día estamos viendo el segundo, que se llama nervio óptico. ¿De acuerdo? Bien. Luego, hacia los lados, vamos a ver que de este canal van a nacer dos raíces o dos labios. Fíjense, aquí está uno y aquí está el otro, que forman el agujero óptico. ¿Lo ven? Fíjense, aquí hay uno, miren, nace. Y aquí hay otro que nace. Esas dos raíces nacen y se elevan hacia arriba, formándome lo que se conoce como las alas menores. Estas alas menores, doctores, de suma importancia. ¿Por qué? Primero, tienen forma laminada, o sea que va a tener dos caras. Una lámina tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior. Y como es una lámina, tiene bordes. Va a tener un borde anterior, un borde posterior y un borde interno o medial, que está fusionado con el borde interno del lado opuesto. No hay nada de escotadura aquí, ¿sí o no? Ahora bien, el borde anterior de estas alas menores se va a articular ¿con quién? Con el frontal. El frontal viene así, más o menos así. Este no es el mismo hueso, ¿no? Pero esta estructura viene así, aproximadamente así. Si yo veo acá la estructura, fíjense, las alas menores son estas. ¿La ven? Estas son las alas menores. Y aquí está la cara orbitaria del frontal, que el frontal tiene tres caras. Si van a hablarme de tres caras, me dicen cara anterior, posterior y inferior. Y si me van a hablar de dos caras, se llama anterior inferior y posterior inferior. Luego el borde posterior, muy importante. ¿Por qué? Porque el borde posterior de las alas menores del efenoide me van a delimitar, ojo, me van a delimitar la porción anterior de la base del cráneo. ¿Se acuerdan que yo les dije que la base del cráneo viene desde la cara posterior del frontal hacia el borde anterior de la base del cráneo? Este es el borde anterior y este es el borde posterior. Fíjense, está marcado con verde.
El borde anterior viene hasta este nivel. Esta es la porción anterior, porción media y porción posterior de la base del cráneo. Entonces, el borde posterior del ala menor me va a delimitar lo que es el borde anterior de la base del cráneo, ¿no ve? Bien. La cara superior de esta estructura anatómica, doctores, me forma el piso de la base del cráneo en su porción anterior. Fíjense, esta parte es esta parte. Y me está formando, ¿no?, el piso de la porción anterior de la base del cráneo, lo que es la cara superior. Mientras que la cara inferior, fíjense, es esta de aquí, es esta, que me está formando el techo de la cavidad orbitaria. Fíjense, yo agarro y pongo este esqueleto, aquí en el fondo está el esfenoide, las alas menores con su cara, aquí en el fondo, ahí en el fondo. Entonces, esto me forma parte del techo de la órbita, lo que son las alas menores. ¿Por qué? Porque existen alas mayores. Estas alas mayores que nacen de la cara lateral suben hacia arriba y hacia adelante, o sea, vienen de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Miren, de abajo hacia arriba sube y de atrás hacia adelante, ¿no? Así tienen que hablar cuando estén exponiendo un examen, al menos conmigo así, para que yo sepa que han estudiado. Para su estudio, estas alas mayores, doctores, el libro nos dice que tiene 3 caras y 3 bordes. Tiene un borde anterior, fíjense que es este, que se articula con el frontal. Tiene un borde interno, que es este, que está fusionado con el ala menor y con el cuerpo. Este es el borde interno. Y este es el borde externo. Está articulado con el parietal, con el temporal y con parte del parietal, formándome el punto terion, ¿no? Que les mencioné cuando hablamos de cráneo. Ahora bien, dentro de las caras tiene una cara antero-interna y antero-externa, o también interna, externa, mejor dicho, anterior, externa y posterior, o anterointerna, anteroexterna y posterior. ¿Sí? La cara anterointerna o anterior, quieren decirlo así, es esta, forma parte de las paredes laterales de la órbita. Fíjense esto. Si yo agarro este cráneo, es esto de acá. Esa estructura. Eso. Aquí está. Es esto. Fondo. Pero es lateral, ¿no? La cara externa me va a formar parte de la parte externa del cráneo. Y junto con la articulación del frontal, parietal y temporal me va a formar el punto terion, que es la sien, que es aquí. Por debajo de esta se va a encontrar el área de Broca, he dicho, ¿no? Que es el área del habla y del entendimiento. Por eso es que muchos boxeadores, lo vuelvo a decir, muchos deportistas de alto impacto que sufren lesiones a este nivel, pueden morir o pueden quedar con secuelas graves. Y muchos de esos boxeadores que quedan con secuelas graves no pueden hablar bien, tartamudean, mezclan palabras, cosas así, por el daño a este nivel. Y se lo mostré, ¿no? En la diapositiva 3D también, cuando saqué hueso, le mostré el área de Broca 2, era justamente donde marca el punto terion. La cara interna, doctores, es cóncava y tiene rugosidades e impresiones de arterias y circunvoluciones cerebrales. Fíjense. ¿Sí? Ahora, que es importante que dentro de la cara interna y en el borde interno, junto con el borde posterior y cara interna o cara inferior de las alas menores, se va a formar este espacio. Miren, este espacio, ¿lo ven? Grandote, ¿no ven? Este espacio grandote. Este espacio grandote se llama hendidura esfenoidal y se forma por el borde posterior y cara inferior de las alas menores y el borde interno y la cara interna de las alas
mayores. Exactamente, las alas mayores. Pero no solo termina ahí. ¿Por qué? Porque este agujero o esta hendidura es importante para el estudio anatómico clínico del médico. Porque por esta estructura van a pasar muchas estructuras que les mostré en la clase virtual. La primera, en orden, tercer par craneal, nervio motor ocular común. Tercer par craneal. Entra, va hacia los músculos del ojo y como lo dice Dios, el motor ocular común va a inervar los 6 músculos oculares. ¿Cuáles son los 6 músculos oculares, doctores? Recto anterior, recto inferior, recto interno, recto externo, oblicuo mayor y oblicuo menor del ojo. Son 6 músculos. Esta cosita de aquí, doctores, tiene 6 músculos. Entonces ese es el tercer par craneal. Luego tenemos el paso del cuarto par craneal. Ya estamos viendo 4 pares. El cuarto par craneal, que se conoce como, antiguamente se conocía como nervio patético. ¿Sí? Actualmente en la nomenclatura moderna se conoce como nervio troclear. El nervio troclear, que va a venir a inervar ¿qué cosa? Al músculo oblicuo mayor del ojo. Y parte de la iris, porque tiene ramas simpáticas y parasimpáticas que van a venir a la retina, mejor dicho, a la iris, y va a producir que en la pupila haya contracción. Daño de este nervio, doctores, va a hacer que la pupila quede en éxtasis, quieta. No se va ni dilatar ni contraer. Las fracturas de base de cráneo, ¿han escuchado alguna vez ese término? Fractura de base de cráneo, ¿qué le dice? Que esta parte está lesionada. ¿Y qué estructura les estoy mostrando por dónde está pasando? Por la base del cráneo. Por esos pacientes con fractura en la base del cráneo presentan lo que se conoce como anisocoria en algunos casos. ¿Qué es la anisocoria? Cuando una pupila está contraída y la otra está dilatada. Y eso me dice que hay una lesión cerebral grave. Y el paciente se puede morir. Entonces pasa el tercer par craneal, el cuarto par craneal, y también pasa la primera rama del quinto par craneal. El quinto par craneal se llama trigémino. Se llama trigémino porque tiene 3 raíces. La primera es el nervio oftálmico, que va a pasar por esta hendidura, el nervio oftálmico. Y este nervio oftálmico viaja hacia el ojo y le da la sensibilidad al ojo y a la cara anterior y superior. A toda esta porción le da sensibilidad el nervio trigémino con su rama oftálmica. También da ramo este nervio hacia lo que es la glándula lacrimal, ramas parasimpáticas. ¿Sí? Entonces, tercer par craneal, cuarto, primera rama del quinto o primera raíz del quinto, y también pasa el sexto par craneal, doctores. El sexto par craneal se conocía antiguamente como motor ocular externo, pero ahora se conoce como abducen. ¿Por qué? Casi lo mismo. Motor ocular externo va a inervar a los músculos recto externo del ojo. ¿Para qué lo va a inervar? Para que nosotros hagamos esto. Podamos mover los ojos hacia los lados. Por eso se llama motor ocular externo y ahora se llama abducen. ¿Por qué? Porque produce aducción del ojo. Aducción. ¿Se acuerdan? ¿No es que les enseñé en la primera clase? Aducción, abducción, cuando hablamos de generalidad de anatomía. Entonces se dan cuenta que los nombres se relacionan con algunas funciones o algo en específico del cuerpo, ¿no? Así tienen que aprender a relacionar las cosas. Entonces, tercer par craneal, cuarto, primera rama del quinto, sexto par craneal y por último ramas colaterales de la arteria oftálmica, que es rama colateral de la arteria carótida interna, que es rama colateral de la arteria carótida común, que es rama colateral de la arteria aórtica. Sí vamos a llevar vasos sanguíneos del cráneo, doctores. Y así me lo tienen que decir. Tienen que saber el trayecto. Sale del corazón la aorta en el lado derecho, en el lado izquierdo sale la carótida común, en el lado derecho sale, para el lado derecho sale lo que es la arteria brachiocefálica, que va a dar su ramo, que es la carótida común,
suben, se dividen en carótida interna y carótida externa. La carótida externa va a inervar todo lo que es la cara y parte del cráneo por fuera y parte de lo que es la tiroides y laringe, y la carótida interna va a penetrar por este agujero que se llama agujero carotidio. No, ¿dónde está el agujero carotidio? No está aquí, no se ve bien, está cerrado. Bueno, está cerrado, como vemos en temporal se le va a mostrar. Y va a inervar, va a dar su rama colateral, que es la oftálmica, y esta a su vez va a dar 13 ramos colaterales o 14 ramos colaterales, entre ellas las meninges, la pterigomaxilar, la oftálmica como tal. Y luego va a venir a inervar, a irrigar lo que es el ojo, con sus ramas supraorbitarias va a subir, va a salir por la escotadora supraorbitaria y va a irrigar la cara anterior. ¿Sí? Entonces, tercer par craneal, cuarto par craneal, primera rama del quinto, sexto par craneal y ramas colaterales de la arteria oftálmica pasan por esta estructura. Lesiones, traumatismos que me fracturen, fíjense, esta zona me pueden producir lesión irreversible de estas estructuras. Por eso es una zona peligrosa. ¿Sí? Imagínense un golpe aquí que me fracture esta zona, las astillas me van a romper los nervios. Y si ustedes fueron observadores en el video que les mostré, se van a dar cuenta que los nervios, lo que es el patético, el motor ocular común y el motor ocular externo, son completamente delgados, más delgados que esto. O sea que cualquier lesión los corta. Mientras que el nervio trigémino es más grueso, si se dieron cuenta. El oftálmico es grueso, porque los nervios gruesos en el cuerpo, la mayoría son sensitivos, los nervios delgados son motores. Eso vamos a ver cuando veamos un poco de nervios, cuando llevemos facial, llevemos trigémino, llevemos hipogloso, glosofaringio, etc. Entonces esto pasa por aquí. Por debajo de esta hendidura y hacia atrás vamos a encontrar este agujero. Está cerrado aquí. Este agujero, acá está abierto. Ese agujero que se ve ahí, por donde está pasando. Primero le voy a mostrar desde ese lado, ese agujero. Y fíjense por acá, donde está ese agujero. ¿Lo ven? ¿Ven ese agujero de ahí? Está por detrás de la hendidura esfenoidal. ¿Sí o no? Por detrás y hacia abajo. Ese agujero se llama agujero redondo mayor. ¿Sí? Y por este agujero redondo mayor, doctores, va a pasar el nervio maxilar, segunda rama del nervio trigeminal o trigémino. ¿Sí? Antiguamente se conocía como nervio maxilar superior, ahora se llama nervio maxilar. Sale por el agujero redondo mayor. Otra vez está enfermo, ¿verdad? Bueno, usted se pierde la clase. Agujero redondo mayor. Y fíjense, si yo paso, a ver, voy a intentar pasarlo por aquí. Si yo paso, miren, ¿ven? A ver si se ve. Miren, aquí entró por el agujero redondo mayor, ¿lo ven? Fíjense, lo voy a sacar y lo voy a meter. ¿Ven? Miren, entró así, digamos que el nervio, prácticamente el nervio entra. ¿Ya? Ahí. No se ve aquí, ¿no? Fíjense. ¿Dónde salió? ¿Dónde está? Va ahí, fíjense la dirección que toma el agujero. ¿Cómo está? ¿Está inclinado de forma horizontal? No, ve, está de forma oblicua. Y fíjense que si seguimos ese trayecto, va a venir hasta este nivel. Entonces me va a inervar todo lo que es la cara medial anterior. El nervio maxilar superior o nervio maxilar. ¿Que sale de dónde? Del agujero redondo mayor. En este hueso no está, pero sí está aquí en la base del cráneo. Del agujero redondo mayor hacia atrás y hacia afuera vamos a encontrar este otro agujero. Miren, este otro agujero. ¿Lo ven? Ese agujero. Fíjense, vamos a encontrar ese agujero. ¿Lo ven? ¿Se ve? Ese agujero se llama agujero oval. ¿Sí? Y por este agujerito llamado agujero oval
viene el nervio o sale la tercera rama del quinto nervio craneal o del quinto par craneal, que se llama nervio mandibular, que antiguamente se conocía como nervio maxilar inferior, hoy se llama nervio mandibular. Y fíjense que este nervio viene hacia abajo y hacia adelante. ¿Y qué está ahí a este nivel? La mandíbula. Va a venir a inervar lo que es la mandíbula, la porción inferior de la cara, la mandíbula, y tiene raíces motoras que me van a inervar a los músculos de la masticación, músculos que ustedes tienen que dominar así. Y este nervio trigémino tienen que dominarlo. ¿Por qué? Porque como ustedes vengan a su pacientito y le abran la boca y le coloquen la anestesia local para sacarle su muela toda chía, como le dicen aquí, ¿ya? Tienen que anestesiar al nervio alveolar, que es una rama colateral del nervio mandibular, que es la tercera rama del trigémino. Entonces tienen que saber nervio trigémino y sus ramas colaterales. ¿De acuerdo? Entonces, nervio mandibular, que sale por este agujero, que es el agujero oval. Y miren, aquí se va a ver, lo voy a tratar de abrir un poco, espero no romperlo. Ya se va a romper, ¿sí? Y por detrás de este agujero, vengan primero a este lado, miren, por detrás de este agujero hay otro chiquitito, fíjense, ahí lo ven. Por detrás del agujero oval hay un agujero más chiquitito, ¿lo ven? Sí se ve. Por detrás del agujero oval, ahí. Por detrás del agujero oval hay un agujero más chiquitito que apenas ahí se puede ver, ¿lo ven? El fantasma. Hay fantasma. ¿Lo ven? Fíjense, mírenlo bien. Por detrás del agujero oval hay un agujero chiquitito. Le voy a poner esto aquí, donde está el agujero. Ahí está el agujero, esto está por encima del agujero. Miren, aquí está el agujero. Bien, totalmente. Ya me canso. No había tejido nervioso. Esto es tejido nervioso. Es el nervio que está, bueno, no nervio de los músculos que se están entre los pies. Ahí está. Ahora sí lo ven. Ese es el agujero que. Agujero redondo menor, porque si hay un redondo mayor tiene que haber un agujero redondo menor, ¿no? Sí. Si no sería solo agujero redondo, como el agujero oval, solo es agujero oval. Si hubiera un agujero oval más pequeño, este sería el agujero oval mayor, y el otro sería el agujero oval menor. Por lógica tiene que haber un. Entonces ahí está el agujero. Y este otra vez, el agujero oval. Ahora sí ya se ve, ya lo rompí. Por este agujero oval se cree que pasan algunas estructuras anatómicas. Para el agujero redondo menor, por ejemplo, se cree que pasa el nervio petroso superficial menor. Se creía que pasaba ese nervio, ¿sí? Esto está debatible porque en algunas personas sí y en algunas personas no. ¿De acuerdo? Porque la anatomía puede diferir, en algunas personas pueden haber estructuras que tal vez otras no tengan, o pueden ser más grandes o más pequeñas que otras. La anatomía, si bien sí se encuentran las estructuras en todo el cuerpo, en algunas pueden diferir en tamaño, en orden, en forma, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes miran esta hendidura esfenoidal, es mucho más, mejor dicho, esta astilla turca es mucho más honda, fíjense, más deprimida que esta silla turca. Pero las dos son silla turca. Entonces, agujero redondo, agujero hendidura esfenoidal, agujero oval, agujero redondo mayor, agujero oval y agujero redondo menor. ¿Sí? El borde posterior de las alas mayores también a su parte inferior me va a formar junto con el hueso temporal este agujero de aquí. ¿Ven este agujerote? Fíjense, este es el borde posterior de lo que es el ala del esfenoide. Fíjense, este es el borde posterior. Si lo quieren ver aquí, este es el borde posterior. Y forman este agujero junto con el borde anterior del temporal. Este agujero se llama agujero rasgado anterior. Se llama agujero rasgado anterior, tiene que haber un agujero rasgado posterior, ¿eh? Entonces sí hay uno que es a este nivel. Y ya lo vamos a ver luego. Por este agujero rasgado posterior pasan estructuras anatómicas, ¿sí? Que ya las veremos cuando hablemos de temporal. Y por último, para terminar, porque ya los veo que se van a desmayar,
tenemos la apófisis pterigoidea. Importante, doctores. Porque primero nacen tanto de las alas mayores como de la cara inferior. Fíjense, nacen de las alas mayores como de la cara inferior del efenoide. Y a 1 centímetro, hasta aquí, fíjense, luego de 1 centímetro se dividen en dos láminas. Una lámina externa y una lámina interna. Como son láminas, tienen caras. La lámina externa tiene su cara externa y su cara interna. Y la lámina interna tiene su cara interna y su cara exactamente. Y tienen su borde. La lámina externa tiene su borde posterior. Su lámina interna tiene su borde posterior. Y tienen un borde anterior común. ¿Por qué anterior, doctores? Porque esa es la parte anterior. Por eso se llama borde anterior, ¿no? Para su estudio, en ambas caras, primero en la cara, en la lámina externa de lo que es la cara externa, en la lámina externa, en su cara externa, se va a insertar junto con la cara interna de su lámina externa un músculo que se conoce como el músculo pterigoideo lateral, también antiguamente llamado pterigoideo externo. Aquí, pterigoideo lateral. A este nivel se inserta. Ahora está con azul. También aquí adentro. Este pterigoideo lateral es uno de los 4 músculos de la masticación. Ya vimos un primero cuando les dije que el músculo temporal se insertaba en la línea temporal inferior. El músculo temporal es un músculo de la masticación. Ya estamos viendo entonces otro músculo de la masticación que se llama pterigoideo lateral. Luego en la cara externa de la lámina interna, esta de aquí, se va a insertar el pterigoideo medial. Porque si hay un pterigoideo externo, tiene que haber un pterigoideo interno. Entonces, si hay un pterigoideo lateral, va a haber un pterigoideo medial. Se inserta en la cara externa de la lámina interna. A este nivel se inserta el pterigoideo medial, que también es un músculo de la masticación. ¿Sí? Estamos viendo 3 músculos de la masticación que se insertan a este nivel. Por debajo va a pasar el músculo del velo tensor del velo del paladar y el constrictor superior de la faringe. Y me van a decir, doctor, ¿por qué por ahí? ¿Qué relación tiene? Tal vez se deben estar preguntando. ¿Dónde están las apófisis pterigoides ahí? ¿Quién me muestra? A ver. ¿Quién me muestra dónde están las apófisis pterigoides ahí? Anímense. ¿Alguien? Si yo pongo este hueso así, esta sería su posición. Esta sería la apófisis pterigoide, ¿no? No serían estas aquí. ¿Con quién se articula por delante? Con el palatino y el maxilar. Entonces vienen hacia la boca. Este es el paladar y aquí está el velo del paladar. Y fíjense que por aquí sale el músculo tensor del velo del paladar. Y aquí está la faringe. Entonces estaría el constrictor de la faringe pasando e insertándose partes de sus fascículos en la apófisis pterigoidea. Porque aquí debería estar la mandíbula, ¿no? Y esta es la boca, la garganta. ¿Sí? Además de que pasan también los músculos, los pilares anteriores y posteriores de la garganta, ¿no? Que forman la úvula. ¿Saben qué es la úvula? Esta perillita que ustedes tienen en la boca en el fondo se llama úvula. Y esa es la formación de 2 músculos o de 4 músculos, 2 pilares anteriores y 2 pilares posteriores, que así se llaman pilares, músculos pilares del istmo, y forman ahí. ¿Sí? O la úvula. Ese en cuanto a hueso esfenoide. Poco, ¿no? ¿Cuál está más fácil de estudiar? ¿Este huesito o este huesito?
Pues la próxima clase me van a dar examen de este huesito. Ya saben que tienen que dar examen. Bien, vamos a colocarnos en la lista.